Bueno, pues buenos días a todos y calurosos también, creo que en toda la península que estamos sufriendo un poquito, pero bueno, muchas gracias por vuestra asistencia. Soy María, muchos de vosotros ya me conocéis, preventa del Departamento de Seguridad Física de Mascón, y hoy contamos en este webinar con Sebastián Ledén, que es Account Manager de 2N. Como ya sabéis, este webinar va a tratar de las novedades de Access Commander, que es la plataforma de control de acceso de 2N. Son novedades bastante interesantes que os van a gustar, y también hacemos un repaso o una incidencia más profunda en la función picar que tiene 2N de manera exclusiva. Así que, bueno, sin más dilación, doy paso a Sebastián. Que no se me olvide deciros que la sesión está siendo grabada, por lo que os enviaremos la grabación junto a la presentación e información de interés al final de la misma. Podéis trasladar vuestras consultas en el chat, y al final de cada bloque o al final del webinar pues repasamos las dudas que tengáis, ¿vale? Pues nada, Sebastián, todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, María. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos y gracias por, como decía María, por sacar algo de tiempo para nosotros. Sabemos que estáis todos bastante atareados y entonces nos complace tener vuestra presencia hoy. Bueno, vamos a hablar hoy principalmente, como decía María, de nuestro software Access Commander y un punto especial sobre la parte Picard Commander, que es una solución de tarjetas seguras que va aparte. ¿Ok? Entonces, como sabréis, tenemos dos plataformas de gestión. Una en cloud, que es nuestra plataforma My2N, y hoy nos vamos a centrar en nuestra solución on-premise, que es el Access Commander. ¿Ok? El Access Commander es un software de control de acceso completo que nos va a permitir gestionar tanto los dispositivos tipo interfono como nuestros lectores de acceso integrados en interfonos o autónomos, como las Access Unit 2.0 y Access Unit M. ¿Ok? Entonces, este software tenemos dos formas de instalarlo. Tenéis la primera opción, una máquina virtual. Básicamente descargáis los archivos y se instala en un servidor o en un PC dedicado para poder hacer una instalación del software. Y aquí es una solución perfectamente escalable. La ventaja es que no tenemos ningún tipo de limitación a nivel de hardware. Podemos ampliar la memoria y la capacidad hasta instalaciones enormes. ¿Ok? Sebastián, Entonces, perdona, sí, no vemos la presentación. no, perdonad, perdonad. Aquí, por supuesto, si no le doy a compartir va a ser más complicado. Aquí, hop, eh, debe estar mucho mejor así, ¿no? Ahora sí. Ah, sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, como os decía, vamos a centrarnos hoy en el software Access Commander, ¿ok? Y vemos aquí las dos opciones de instalación. Primero, como os decía, la máquina virtual. Descargamos los archivos desde nuestra página web, que está en descarga libre, y con el pack completo de archivos para poder hacer la instalación incluso de una máquina virtual. De eso tenemos varias plataformas como VMware, Hyper-V e incluso el VirtualBox de Oracle. ¿Ok? Y entonces, como os decía, eso nos permite adaptar el hardware dedicado a esta solución dependiendo del tamaño de la instalación que vamos a tener. Los recursos consumidos por la aplicación son muy limitados, no es una aplicación exigente en cuanto a recursos, entonces cualquier PC estándar vale perfectamente para instalarlo. ¿Ok? Ahora bien, para las empresas que quisieran hacer una instalación más sencilla o que no dispongan de un departamento IT que pueda hacer ese tipo de instalaciones, etcétera, tenemos una solución mucho más sencilla, que es el Access Commander Box 2.0. Es básicamente un mini PC que viene ya con el software preinstalado. Está optimizado para hacer una gestión hasta 2.000 dispositivos 2N conectados. Lamentablemente no es un tipo de instalación común hasta 2.000 dispositivos, pero ojalá fuera así más a menudo. Cuento con vosotros para eso, pero no, básicamente simplemente para deciros que con este mini PC tenéis los recursos necesarios para hacer una instalación y una gestión muy sencilla de todo el programa.
¿De acuerdo? Y luego vamos a acceder al software a través de un navegador web estándar, cualquiera. Unos conceptos básicos del software. Vamos a tener primero el concepto de compañías o empresas. ¿Ok? Eso nos permite hacer una gestión de instalaciones multiempresas. Vamos a ver más adelante por qué es importante y las ventajas que ofrecemos en este aspecto. Luego vamos a tener el concepto de zonas. Una zona que es básicamente un conjunto de dispositivos que va a permitir el acceso a una misma zona. Luego tenemos el concepto de usuarios o grupos de usuarios, que va a ser un grupo de gente que tienen unas características comunes. Por ejemplo, pues que pertenecen a un mismo departamento o a las cuales vamos a querer aplicar unas mismas franjas horarias de acceso o unos mismos privilegios. ¿Ok? Y luego vamos a crear unas reglas. La regla es el conjunto de quién puede acceder, dónde y cuándo. Y entonces es la combinación de grupos de usuario o usuarios junto con zonas, junto con perfil horario, sabiendo que usuarios pueden estar en varios grupos y unos dispositivos pueden pertenecer a varias zonas, ¿ok? Los cuales nos permiten una gestión totalmente flexible y adaptarnos a cualquier necesidad. ¿Ok? No estamos cerrados a que un grupo de empleados de una empresa solo pueda tener acceso a una zona concreta a ciertos horarios. Podemos hacer todas las combinaciones posibles de reglas. No tenemos limitación en cuanto al número de reglas, ni número de zonas, ni número de usuarios a crear. ¿De acuerdo? Características claves del software. Lo primero nos va a permitir, lógicamente, la gestión de los usuarios. Todas sus credenciales, las reglas, como comentaba anteriormente, sus datos de contacto. También vamos a poder gestionar la integración con un directorio activo de la empresa, el LDAP, por ejemplo, ¿ok? Para tener una facilidad de gestión de los usuarios. Nos va a permitir, lógicamente, luego toda la gestión de dispositivos, tanto actualizar su firmware de forma individual o masiva, la visualización de su estado y también acceder a su configuración completa, es decir, las reglas de llamada en caso de los interfonos, por ejemplo, las reglas de acceso en caso de los dispositivos de Access Unit, por ejemplo, y todas las configuraciones. Aparte, este software tiene la ventaja de tener un dashboard, es decir, una página principal totalmente configurable. Voy a poder ponerle, como veréis más adelante, unos widgets, ¿vale? Que son, por ejemplo, pues, el estado del sistema, un historial de acceso, la visualización en tiempo real de la cámara de un dispositivo, etcétera. Va a tener siempre a mano la información que a mí, como usuario, más me interesa. Y entonces eso lo puedo adaptar perfectamente dependiendo del usuario. Podemos tener varios administradores en el software y cada uno con su dashboard preconfigurado según sus necesidades. Vamos a poder también, luego, a partir de este software, crear unos informes, ver un historial de accesos, un historial de pues, alarmas por puerta forzada o puertas dejadas abiertas demasiado tiempo, o cualquier tipo de información que nos llega de los dispositivos al software. Vamos a poder sacar un informe configurable a través de una serie de filtros y que podremos luego exportar. Desde el software vamos a también recibir notificaciones, que pueden ser una ventana pop-up en el software o también configurar notificaciones, por ejemplo, por email directamente a los usuarios. En caso de una puerta forzada, por ejemplo, pues que el responsable de seguridad reciba un email directamente. ¿Ok? Podemos también desde el software programar una serie de backups. Decir, por ejemplo, pues cada 4 días a las 3 de la mañana, pues quiero hacer un backup del sistema en caso de fallo en el futuro o lo que sea, pues para tener siempre la información guardada de forma segura. Vamos a poder también configurar la retención de los logs. Es decir, por ejemplo, pues yo quiero que todos los accesos se me guarden durante 2 meses en memoria del sistema. Sin embargo, los logs de puerta forzada o incidencias o alarmas, por ejemplo, pues guardarlas 6 meses, etcétera. Todo eso es totalmente configurable. Vamos a poder configurar, como mencionaba antes, la gestión del SMTP para el envío de correos electrónicos a los usuarios, principalmente para notificaciones en caso de alarma a ciertos usuarios, pero también para el envío de emails, por ejemplo, para decir a un usuario que ahora tiene acceso a cierta zona, etcétera, etcétera. Tenemos toda una serie de plantillas de email que se pueden crear según nuestras necesidades. Y también vamos a poder hacer toda la gestión de los visitantes.
Aparte de estas características, digamos, estándar, que se encuentran en muchos software de control de acceso, aunque no en todos, no todo, tenemos también unas funciones más avanzadas. Por ejemplo, soportamos LPR, es decir, la lectura de matrícula. Para nosotros, integrando cámaras de lectura de matrícula, podemos utilizar la matrícula como una credencial más en el perfil de los empleados. Es decir, que no vamos a estar limitados a su tarjeta, su móvil para el control de acceso como por Bluetooth o su código PIN. Vamos a poder también tener su matrícula del coche. ¿Ok? Vamos a poder crear reglas también de anti-passback para evitar que un usuario pueda pasar dos veces por un mismo lector de entrada sin haber salido de la zona primero. ¿Ok? Vamos a poder crear todo unas reglas de control de aforo, es decir, que vamos a definir en una zona controlada por dispositivos de entrada y dispositivos de salida un número máximo de personas que pueden acceder dentro. Y aquí tenemos dos opciones. En caso de que, por ejemplo, defino el aforo máximo a 10 personas, tenemos dos opciones. Cuando llega la persona 11, o recibo simplemente una notificación a mi sistema, pero lo dejo pasar, o directamente le bloqueo el acceso hasta que una persona se haya salido y que él pueda entrar. ¿Ok? Punto importante también, ahora soportamos dentro del software la gestión de nuestras cerraduras electrónicas Fortis, lo comentaré un poquito más adelante, más en detalle, y podemos definir la multiautentificación por zona. Es decir, puedo definir que una zona, por ejemplo, un laboratorio químico o un almacén de material sensible o un CPD, un centro de datos, por ejemplo, pues que ahí la identificación se tenga que hacer con dos factores. Tarjeta más código PIN, tarjeta más Bluetooth, etcétera. ¿Ok? Tengo todas las opciones posibles y puedo definir entonces que una zona de más alta seguridad pues tenga esto. Si tenéis dudas, no hay ningún problema, ponedlas en el chat y supongo, María, que lo veremos al final, ¿no? Me imagino. Vale, perfecto. Yo creo que sí, Sebastián. Esperamos a que nos cuentes todo y así, si luego queda alguna Acumulamos. duda, eso es. Pero vamos, por Perfecto. ahora lo estás explicando muy bien. Me alegro. Vamos a pasar un poco a las novedades. Bueno, como habéis visto, lo que habéis visto hasta ahora es las características estándar de un software de control de acceso muy completo. Aunque no creo que ninguna característica nos falte a día de hoy, aunque siempre estamos poniendo mejoras, como vais a poder ver. En las novedades recientes, que no son de la última versión del software, pero que me parecían interesantes, voy a destacar dos principalmente. Primero, la gestión de Node-RED. Node-RED es, digamos, un protocolo de comunicación estándar abierto para la comunicación entre softwares. Y entonces es una herramienta que nos va a permitir directamente desde el Access Commander crear reglas de integración a través de automatizaciones entre nuestro software y otras soluciones. Por ejemplo, es la solución que hemos utilizado recientemente para hacer la integración con un sistema de control de presencia como Factorial. Es decir, que vamos a hacer una automatización que hace que cada vez que en unos dispositivos que hemos definido, cuando un usuario accede, pues, por ejemplo, eso suba a Factorial como un fichaje de entrada. ¿Ok? Y que cuando pasa por otro lector, eso llegue como un fichaje de salida, por ejemplo. Pero las posibilidades son múltiples. Os compartiré, junto con María, después del webinar, una serie de enlaces útiles donde vais a ver, por ejemplo, un repositorio de ejemplos de instalaciones, incluso con los flows que se han creado para este módulo Node-RED. Y si tenéis más preguntas sobre eso, estaremos encantados de ayudaros porque realmente es una herramienta dentro del software que no tiene ningún tipo de coste adicional, pero que os permite hacer una resolución de casos increíble. ¿Y cómo funciona? Pues básicamente vamos a tener un lienzo en blanco, como veis, y a partir de aquí vamos a poder coger unos eventos que van a ser activadores de situaciones y crear las acciones que tiene que crear, ¿vale? Y entonces vamos a crear, pues aquí veis, por ejemplo, eso es precisamente un ejemplo de flow de integración con un software de tercero, donde pues vamos a hacer que cada vez que se ocurre un evento en ciertos dispositivos, a través de API REST y comandos HTTP, vamos a poder actuar con otros software y compartir la información. Eso nos permite, por ejemplo, facilitar la labor en cuanto a gestión de usuarios.
Si en un software de terceros ya tenéis la gestión de los usuarios donde vais a dar de alta a los empleados nuevos, etcétera, podemos automatizar la captura de esos empleados en un software de tercero para inyectarlos en Access Commander, por ejemplo. O sea, realmente una serie de funciones muy, muy potentes que nos van a permitir tener soluciones muy completas. ¿Mm? A ver. Segunda novedad que os quería comentar, que no es de la última versión, pero muy interesante, como os comentaba antes, la gestión de las cerraduras electrónicas Fortis. Hemos sacado hace un poco más de un año, creo, una gama de cerraduras, tanto cilindros como manillas, que funcionan a través de tarjetas encriptadas. ¿Ok? Pues toda esta gestión de las cerraduras, de las credenciales y también recuperar los logs de accesos desde las cerraduras y las notificaciones del estado de batería de estas cerraduras, todo eso ahora lo tenemos integrado en el Access Commander. Entonces, aunque no fuera de la última versión, me parecía muy interesante mencionarlo, porque realmente estas cerraduras, al ser sin ningún tipo de cableado, os puede solucionar muchos casos en los que por distancia entre puertas o por ser un edificio protegido, por ejemplo, donde no podéis llegar a cablear, donde no podéis taladrar en la pared, etcétera, pues poder actuar directamente sobre la puerta sin ningún tipo de conexión puede ser una solución muy interesante. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pasar a las novedades de la última versión, la 3.6, que hemos sacado hace poco más de un mes. ¿Ok? Las tres principales, aunque veréis que hay alguna más, son las plantillas de dispositivos, los logs de llamadas y el perfil de administrador de empresa. Empecemos con las plantillas de dispositivos. ¿De qué se trata? Pues es que vamos a poder, directamente desde el software, editar y guardar la configuración de un dispositivo 2N en Access Commander. Y luego, esta configuración del dispositivo vamos a poder aplicarla individualmente o por grupos, de forma masiva, a otros dispositivos. Entonces, ¿cómo funciona? Creamos una plantilla a partir de un dispositivo que está conectado o incluso de su archivo de configuración exportándolo o haciendo su backup. Y luego vamos a poder seleccionar qué partes de la configuración de este dispositivo nos interesan para aplicarlo a los otros dispositivos. Y eso, aparte, tenemos un backup de la configuración de los dispositivos que se hace de forma automática en caso de que la aplicación de esta configuración a otro dispositivo pueda ser problemática. Y tenemos incluso la posibilidad de hacer la transferencia de esta configuración de un dispositivo de una instalación a otra. Es decir, por ejemplo, en vuestro cliente A, que tiene un Access Commander, tenéis dispositivos que tienen la configuración perfecta para vuestro otro cliente, podéis coger esta configuración y en el otro software aplicarla. ¿Ok? Entonces, puntos importantes. Algunos de los parámetros, por ejemplo, una dirección IP estática, directamente están descartados de la lista de características que podemos transferir de un dispositivo a otro. Que si no, nos encontraríamos con dispositivos duplicados con la misma IP, cosa que todo el mundo quiere evitar. Lo sabéis por experiencia. ¿Ok? Otros parámetros que no son tan críticos, pero que hay que tratar con cuidado, por ejemplo, pues configuraciones de llamada, etcétera, vienen marcados, como podéis ver en pantalla, con una señal de cuidado. ¿Ok? Vamos a ver por qué este tipo de plantillas es interesante. Vamos a coger un escenario bastante estándar. Nuestros dispositivos, como sabréis, tienen, di- perdonad, tienen diferentes salidas, algunas alimentadas, algunas libres de potencia, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de cerradura que vamos a utilizar para conectar el dispositivo, pues muchas veces tenemos que cambiar la salida principal del relé 1 al output 1. Pongamos el escenario de una instalación de 100 dispositivos donde tengo que hacer este cambio. Pues sin plantillas de dispositivo, ¿cómo lo hacía? Me conectaba al dispositivo, entraba en su configuración, localizaba la variable de relé 1 para cambiar a output 1, hacía el cambio, guardaba, volvía a estos dispositivos y así 100 veces. Total, 800 clics. Con una plantilla de dispositivos, esto vamos a cambiar la variable en un dispositivo, crear una plantilla a partir de ello, desplegarlo en masa a los 100 dispositivos y luego tomarnos un café tranquilitos. Y pasamos a 21 clics. ¿Ok?
Resumiendo, pasamos de 800 clics a 21, lo cual es una reducción del 97,4%. Reducimos, y eso es lo más importante, aparte del tiempo, lógicamente, que es muy valioso, pero reducimos muchísimo el riesgo de error humano y pasamos, considerando un tiempo medio de 2 segundos por clic, de 26 minutos a 42 segundos. Y garantizamos un despliegue sencillo y seguro. Es realmente una función muy interesante. Aquí os he dado, por ejemplo, el caso de un cambio de configuración de salida. Pero tuvimos el caso hace 2 días, justamente, en las oficinas de nuestros amigos de Canon, donde han instalado 35 lectores de control de acceso por Bluetooth y la configuración por defecto tiene un alcance de lectura muy largo. De hecho, demasiado largo para ellos. Entonces, en esos 35 dispositivos tenían que hacer el cambio de la potencia del Bluetooth, de limitarla muchísimo para que el acceso se pueda hacer solo a corta distancia. Pues a través de esas plantillas lo han podido hacer en nada de tiempo. Han cambiado en un dispositivo, creado la plantilla y aplicado la misma plantilla, solo la parte configuración Bluetooth, a 35 dispositivos. Y se ha hecho en, no voy a decir segundos, porque era la primera vez que lo tocaban, pero 2 minutos y medio a lo mejor. Y sin eso les habría llevado un tiempo considerable. O sea, realmente una función muy interesante. Otra función nueva, el log de llamadas. Aquí estamos enfocados en el control de acceso, pero como sabéis, 2N, antes de dedicarse al control de acceso, nuestra historia viene de la parte de interfonía. Primero telecomunicaciones y luego interfonía. Entonces, es una función muy importante para nosotros. Pues lo que hemos hecho es que ahora, desde el Access Commander, vamos a tener un control total de todas las llamadas entrantes y salientes de los dispositivos, tanto interfonos como videoporteros, pero también de los dispositivos de llamada de emergencia de ascensores, que es otra parte de nuestra actividad. Gestionamos, para daros una idea, porque eso es algo que muchas veces se nos olvida comentar, porque se gestiona desde departamentos distintos. Gestionamos a día de hoy más de 17 millones de ascensores en el mundo. ¿Ok? Somos líderes mundial de la parte llamadas de emergencia en ascensores. Entonces, esto es algo que nos ha sido solicitado para el Burj Khalifa, concretamente, el edificio más alto del mundo, donde están los sistemas de 2N instalados tanto para interfonía como control de acceso, como llamadas de emergencia en ascensores. Entonces, hemos integrado en el Access Commander toda la parte control de llamadas. Entonces, como veis, tenemos un log consolidado donde tenemos todos los dispositivos, vemos todas las llamadas entrantes y salientes de dispositivos y luego lo vamos a poder filtrar y exportar. Y aparte, muy interesante, como veis, tenemos en la lista de llamadas un icono de candado que aparece en las llamadas durante las cuales hemos desbloqueado la puerta, lo cual a nivel seguridad nos permite asegurar quién ha sido el que ha abierto la puerta para todo un audit posterior en caso de emergencia, de fallo o lo que sea. ¿Ok? Y aparte, tenemos la posibilidad, espero que no tengáis miedo, María se asustó antes de la foto de este señor, ¿vale? La posibilidad, en caso de llamada, de guardar unos pantallazos, unas capturas de imagen desde el videoportero. ¿Ok? Pues esas imágenes, creo que se pueden configurar hasta 5 imágenes por llamada, si no me confundo. Esas imágenes las podemos guardar también en el log de llamadas, para tener la imagen de quién ha estado llamando en este momento. ¿Ok? Y ese log de llamadas con historial de aperturas e imágenes asociadas los podemos guardar durante un año. Otra novedad interesante, el nuevo perfil de administrador de empresa. Os comenté antes que podíamos tener varias empresas en una misma instalación. ¿Ok? Este rol que hemos creado es totalmente nuevo. Antes teníamos un administrador de sistema que era el que tenía acceso a todos los ajustes de las diferentes empresas. ¿Ok? Pues ahora este administrador de empresas lo que podemos hacer es permitir que tenga el control de ajustes específicos a su empresa. Lo podemos combinar con otros roles, por ejemplo, pues gestor de visitantes, etcétera. ¿Ok? Y nos va a permitir varias funciones. Ver
el log de eventos del sistema de la empresa, donde vemos, por ejemplo, aquí, pues cuando hemos cambiado las credenciales de un usuario, cuando la empresa ha sido actualizada, cuando hemos cambiado configuraciones de zona, etcétera. Vamos a poder también gestionar los detalles de la propia empresa, como pues el nombre de la empresa, el idioma por defecto que se utiliza, los días y horas de trabajo, el calendario, las vacaciones y los ajustes de visitantes. Definir por empresa pues a qué zonas van a poder tener acceso, etcétera, nuestros visitantes. También vamos a poder, como administrador de empresa, crear y editar las plantillas de correos electrónicos que hemos comentado antes. ¿Ok? Y vamos a poder configurar también por solo nuestra empresa la sincronización de los usuarios con el directorio activo. Última función, vamos a poder también generar un bloqueo o desbloqueo de emergencia de los dispositivos de nuestra propia empresa, no de las zonas comunes del edificio, sino solo de nuestra empresa, en caso de que tengamos una emergencia propia a nosotros. ¿Por qué es eso importante? Pues principalmente vamos a tener ahora, como os decía, acceso a unos ajustes que antes solo el administrador del sistema podía tener, lo cual permite a las empresas en la instalación ser mucho más autónomas. Van a ser menos dependientes de los administradores en caso de instalaciones para multiempresa y, lógicamente, eso nos permite también una mayor privacidad de datos. Todas las configuraciones van a ser propias. Otras novedades más pequeñas, pero que también tienen su interés, el emparejamiento seguro por WaveKey. ¿Okay? WaveKey es nuestra tecnología patentada de control de acceso por Bluetooth. Y entonces, hasta ahora, lo que hacíamos era un emparejamiento por código PIN o por un dispositivo, un pincho USB Bluetooth que se conectaba al PC donde está instalado el Access Commander para poder dar de alta usuarios nuevos para que tengan acceso a través de nuestra aplicación móvil My2N. Pues ahora lo hacemos de forma mucho más rápida y segura. Directamente en el software Access Commander, cuando a un usuario digo que va a tener a partir de ahora acceso por Bluetooth a las zonas que he definido, en las horas que he definido, va a aparecer en pantalla un código QR. El empleado, si está conmigo, lo puede escanear directamente y en su aplicación se va a actualizar automáticamente los privilegios que tiene de acceso. Si no está conmigo, le puedo enviar este código PIN, este código QR por email. ¿Ok? Sin ningún problema. O hacer una captura y pasárselo por WhatsApp si no queremos utilizar correo de empresa. Todas las posibilidades son abiertas. ¿Ok? Eso es válido solo para los dispositivos que estén actualizados a una versión de firmware reciente. Si por algún motivo no queremos o no podemos actualizar esos dispositivos, que sepáis que la función de emparejamiento por código PIN para el Bluetooth sigue completamente funcional. ¿Ok? Otra novedad es a nivel de gestión de la red. Desde la última versión, el Access Commander ahora soporta el MDNS, Multicast DNS, lo cual es perfecto para instalaciones pequeñas. Vamos a poder desde el 2N IP Utility, que es un mini soft gratuito que tenemos, detectar todos los dispositivos de 2N en nuestra red para poder agregarlos de forma cómoda a nuestro software. Y una ventaja muy interesante que me parece, vamos a poder acceder desde la red al Access Commander sin necesidad de saber su dirección IP. ¿Okay? Tecleando esta dirección genérica accesscommander.local, vamos a poder acceder directamente al software. Lógicamente, luego tenemos que identificarnos con nuestras credenciales, usuario, contraseña, etcétera. Incluso autentificación de doble factor si la hemos definido. Pero ya no necesitamos conocer la dirección IP del dispositivo, del software para poder llegar. Y ahora, para cerrar esta parte Access Commander, un pequeño resumen de las versiones de licencias. Tenemos una versión gratuita, que es la versión Basic, ¿ok? Que me permite tener solo un administrador, hasta 5 dispositivos y 50 usuarios. Usuarios entendemos empleados generalmente en el entorno oficina, ¿vale? Serían empleados. Y simplemente vamos a poder hacer las configuraciones de los accesos y sacar unos registros, unos logs. No vamos a tener más funciones avanzadas. Para las funciones más avanzadas vamos a tener que pasar a las licencias Advanced Pro o ilimitadas, ¿ok? Que como veis van variando según el número de empleados, usuarios y administradores que quiero crear, ¿ok? Y en la Advanced vamos a tener todas las funciones, salvo
la sincronización con el directorio activo, el anti-passback y el control de aforo. ¿Ok? Esas funciones solo las tenemos a partir de la versión Pro, que nos permite hasta 1000 usuarios y 100 dispositivos, un número ilimitado de administradores, y en la versión ilimitada ya tenemos absolutamente todo. ¿Ok? Ya está por esta parte Access Commander. Y vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. No voy a intentar no extenderme demasiado. La solución 2N Picard es una solución de tarjetas seguras, encriptadas, que hemos sacado al mercado desde hace tiempo. ¿Por qué es eso importante? ¿Por qué esta necesidad de tarjetas RFID encriptadas? Pues porque, por desgracia, la mayoría de las tarjetas en circulación a día de hoy no son seguras para nada. Se estima, es muy complicado saberlo exactamente, pero se estima que un 40% de las tarjetas que circulan todavía son de tecnología 125 kHz, o sea, tecnología EM, electromarine, ¿ok? Y que son muy fáciles de clonar con cualquiera de esos pequeños dispositivos que se pueden comprar por unos pocos euros hasta en AliExpress. ¿Vale? Pero es que incluso las tarjetas que la gente considera o ve, percibe como algo más modernas, algo más seguras, como el MyFair Classic o el HDI Class en su versión básica, ¿ok? Pueden ver su número de serie clonado, duplicado, ¿ok? Y esas representan seguramente otro 40% de las tarjetas. O sea, siendo generosos, seguramente tengamos solo un 20% de tarjetas en circulación que son seguras. Y en la era actual, donde insistimos tantísimo en la ciberseguridad, en la necesidad de proteger la información y las instalaciones, es un riesgo brutal. Entonces, hay una necesidad real de tarjetas seguras e encriptadas. Para eso nosotros utilizamos, lógicamente, como otros fabricantes, las tarjetas MyFair Desfire, que es de NXP, y que nos permite pues, tener una protección multicapas. Entonces vamos a visualizar una tarjeta MyFair Desfire, en nuestro caso EV2 o EV3, como una cebolla. Vamos a tener básicamente una primera capa, que es la seguridad propia de MyFair Desfire, donde vamos a poder asegurar una comunicación y un almacenamiento seguro de los datos. A través de la encriptación vamos a asegurar la confidencialidad del acceso a los datos y vamos a poner una seguridad adicional que es como una firma de aplicación para poder acceder a la credencial, que es, en este caso, en el caso de una tarjeta segura, el dato, el identificador de la tarjeta. En caso de una tarjeta no segura, donde veis la primera capa MyFair Desfire, es donde estaría el número de serie de la tarjeta. Y por eso, sin ningún tipo de protección. Entonces, aquí sería lo que permite la copia tan fácil de las tarjetas. ¿Cómo funciona este software? Pues básicamente es algo muy sencillo. Voy a crear un proyecto por cliente, ¿ok? Y lo que voy a hacer es crear para este proyecto una MEK, lo que llaman la clave de encriptación principal. Y eso es una contraseña que vosotros, como instalador, o vuestro cliente, si queréis dejarle todas la capacidad de ellos de gestión, vais a crear. Eso es muy importante. Seguramente algunos de vosotros conocéis los sistemas de HIDI Class SEOS, ¿ok? Que es básicamente el mismo concepto de aplicar una credencial segura a las tarjetas, pero en este caso la contraseña es HID, el dueño de esta clave, no vosotros. Lo cual significa que cada vez que vais a comprar una tarjeta adicional, vosotros o vuestro cliente, vais a tener que pasar por HID, sí o sí, y eso significa que os la van a cobrar a precio de oro. ¿Ok? En este caso, no estáis con nosotros, con Picard Commander, no estáis secuestrados. La clave principal, que es la contraseña inicial que va a crear las claves de encriptación y de lectura, la tenéis vosotros. O sea, no os secuestramos, pero os damos la posibilidad de secuestrar a vuestros clientes si lo queréis, básicamente. ¿Vale? Entonces, como decimos, tenemos una clave principal que creamos nosotros y que a través de un algoritmo va a crear claves de encriptación y claves de lectura. Y luego, ¿cómo va a funcionar? Pues esas claves de lectura las voy a aplicar a mis lectores, sean integrados en un videoportero o lectores autónomos. Perdón.
Otra opción, puedo hacer llegar esas claves de lectura a mis dispositivos a través del Access Commander del que acabamos de hablar. Y por otro lado, voy a utilizar mis claves de encriptación a través de mi lector USB para aplicar la seguridad a mis tarjetas para asegurarme que luego mis dispositivos puedan leerlas. ¿Ok? Tenemos tres modos de encriptación. Y eso es muy importante porque vais a encontraros con diferentes escenarios dependiendo de los clientes. Primer modo, el modo de alta compatibilidad. Imaginaos un cliente que tiene tarjetas MyFair Desfire, pero que utiliza sin ningún tipo de seguridad adicional. Pues vamos a mantener el número de serie de la tarjeta intacto, no vamos a tocarlo, pero vamos a utilizar nuestra encriptación en la parte segura de la tarjeta, como os decía, a través de la firma y la encriptación, para aseguraros que cuando accedéis a los dispositivos 2N, aquí sí la seguridad esté asegurada. Pero mantenemos la posibilidad para la empresa usuaria de utilizar la forma no segura las tarjetas para, pues, fotocopiadora o lo que sea. Segundo modo, el modo más seguro, el modo de alta seguridad. Aquí lo que hacemos es que aplicamos de la misma forma nuestra seguridad en la memoria de la tarjeta, pero aparte lo que hacemos es que cada vez que la tarjeta se utiliza, el número de serie cambia de forma aleatoria. O sea que nunca se va a poder copiar este número de serie para poder utilizarlo en otros sistemas. O poder copiarlo para poder intentar acceder. Nunca se va a poder, que el número de serie va a cambiar cada vez que utilizo la tarjeta. ¿Ok? Eso sí, si pasamos por esta solución, el uso de las tarjetas es exclusivo a este sistema y a estos lectores. ¿Ok? Y tercer modo, el más complejo, pero que tiene muchísima importancia, el modo personalizable. Eso es en caso de que vuestro cliente ya tenga tarjetas MyFair Desfire que utilizan de forma segura. ¿Ok? Tienen otro sistema de control de acceso, lo tienen para el acceso a unas máquinas de vending, por ejemplo, para la carga y recarga de saldo para utilizar en las máquinas de vending de la empresa o lo que sea, y entonces tienen eso de forma segura, protegida. Pues vamos a mantener la seguridad actual de las tarjetas y aplicar en otro sector de la empresa, de la tarjeta, nuestra propia seguridad. Aquí es donde la parte multimemorial de las tarjetas de Spire es interesante, porque podemos utilizar varias aplicaciones en la memoria de la tarjeta, que pueden ser pues una parte dedicada al transporte, por ejemplo, otro a un monedero para poder utilizar en las máquinas de vending, etcétera. Pues nosotros vamos a crear otra aplicación con su propia encriptación para poder crear nuestras credenciales seguras. ¿Y con qué material es compatible? Pues básicamente, a día de hoy, creo no equivocarme si digo que todos nuestros lectores de tarjeta MyFair, y sea en el Access Unit M o en el Access Unit 2.0 o incluso los módulos de lectura integrados en videoporteros, y eso incluye también nuestro IP-Style que tiene un lector integrado, son compatibles con ello. ¿Ok? Entonces, simplemente comentaros que este sistema Picard viene con una licencia, ¿ok? Tenéis la referencia aquí arriba, y la licencia va a ir siempre asociada a el lector USB que voy a utilizar para encriptar. Entonces, cuando compráis el lector USB, comunicáis a Mascom este número de serie y es el que van a utilizar para crear la licencia de Picard Commander para poder utilizar el sistema. Ahora bien, punto importante, si tenéis 5 clientes que van a utilizar eso, como os he dicho, podéis crear varios proyectos, cliente A, cliente B, cliente C, etcétera. ¿Ok? Y entonces no vamos a necesitar comprar una licencia para cada cliente. Con una única licencia vais a poder ser el proveedor oficial de tarjetas seguras y exclusivas para cada instalación de cada cliente sin tener que invertir en más soluciones. Lo cual creo que viendo los tiempos en los que estamos a día de hoy y que insistimos tantísimo en la ciberseguridad, que la gente lanza medidas increíbles para intentar evitar los ciberataques, que luego sigan con tarjetas de 125 kHz, es que no tiene ningún tipo de sentido. O tarjetas no seguras incluso de un MyFair Classic. Entonces, aprovecha de eso. Eh, no nos gusta utilizar el miedo como argumento de venta, pero realmente en este caso
es un punto muy importante. Se puede comprar por 100 euros ahora en AliExpress un flipper cero que va a permitir copiar las tarjetas en 10 segundos, estando al lado de alguien simplemente. O sea, realmente agregar una capa de seguridad extra a las tarjetas tiene todo el sentido y muchísimo interés. Y con eso acabo. Y os agradezco vuestra atención y a ver si hay preguntas. Estás muteada, María. Sí, me he puesto a hablar yo sola. Ahora sí. En el chat, por ahora no hay ninguna consulta. Ujú. Y en la zona de preguntas y respuestas tampoco. Pues voy a aprovechar. Yo tengo una que nos preguntan muchas veces, ¿qué diferencia hay entre cuando se ofrece la opción que dais de lectores Secure y el Picar? Vale. Los lectores Secure en realidad no tienen nada que ver con Picard. Son lectores que están, de hecho, se está cambiando ahora la denominación, están pensados para leer las tarjetas HIDI Class SEOS, de las que hemos hablado antes. Como os decía, nuestro sistema Picard es básicamente una alternativa al sistema iClass SEOS, que es lo mismo, un sistema de tarjetas con claves de encriptación. ¿Ok? Nuestros lectores, que son los que vienen con el guión S en sus referencias, que son los lectores secured, tienen la capacidad, aplicándoles las claves de desencriptación, de poder leer las tarjetas HIDI class de otras instalaciones. ¿Ok? Entonces, eso es pensado para clientes que ya tienen el sistema HIDI class SEOS y no el Picard, para crear tarjetas seguras, para que nuestros lectores puedan leerlos, básicamente. Aclarado. Buena pregunta. No sé si tenéis alguna consultita más. Es que lo has explicado muy bien, ¿Será eso? Sebastián. Bueno, Bueno, de pues todas formas, si no se os ocurre nada ahora, tenéis nuestros datos de contacto. El mío lo tenéis en pantalla y el de María seguro que lo tenéis de sobra. sí, Preventa@mascom. eso Vale, es. Muy vale. bien. Siempre, wow, de memoria. Siempre a vuestra disposición. Aparte, os vamos a compartir esta presentación y, como os comentaba, con una serie de enlaces. El enlace a una demo online del Access Commander, ¿ok? Al que podéis acceder. Ah, aquí una preguntita. Ah, sí, sí, se han animado. Eh, ¿Las cerraduras autónomas que nos has enseñado se configuran vía radio o, o con algún puerto en local? Ninguno de los dos, en realidad. ¿Cómo funcionan? Bueno, hemos tenido webinars dedicados a ello, pero no todo el mundo no pudo asistir, entonces encantado de aclararlo. Las cerraduras que tenemos, las Fortis, manilla y cilindro, no tienen absolutamente ningún tipo de conexión online. Es decir, toda la transferencia de la información se hace a través de las tarjetas. ¿Cómo funciona? En mi Access Commander tengo que agregar al menos un dispositivo online, que puede ser un Access Unit M, un Access Unit 2.0 o un videoportero con este módulo de lectura de tarjetas. ¿Ok? Entonces, en mi software voy a crear las cerraduras, voy a crear los empleados, agregarles una tarjeta a través del mismo lector USB que hemos visto para Picard. Voy a crearles una tarjeta encriptada. ¿Ok? Y luego esta tarjeta tengo que pasarla delante de un lector online que generalmente se pone en la entrada del edificio, en un torno o en el acceso principal, la entrada principal del edificio. Y cuando paso mi tarjeta en el lector online, se escribe en la memoria de la tarjeta dónde tengo acceso y cuándo. Y luego cuando paso mi tarjeta delante de la cerradura lee en mi tarjeta mis credenciales, mis privilegios de acceso y me permite abrir o no la puerta. Y aparte se trata de una comunicación bidireccional, es decir, que a la vez que la cerradura me otorga el acceso, se me va a escribir en la memoria de la tarjeta el historial de accesos que se han producido en esta cerradura y el estado de la batería. Y entonces, la próxima vez que voy a pasar mi tarjeta delante de un lector online, voy a recuperar en mi software todo el historial de accesos y el estado de la batería de mi cerradura, lo cual nos permite, pues como hemos visto antes, crear unas notificaciones. Cuidado, esta batería ya tiene menos del 40%, etcétera, etcétera. Aparte, es el hecho de que sean totalmente offline, sin ningún tipo de comunicación, ni ningún tipo de motor, porque el motor es mi mano. La cerradura, una vez que lee una tarjeta autorizada, me desbloquea la puerta.
Simplemente voy a poder actuar sobre ella, ¿vale? No hay ningún motor que va automáticamente a abrir la puerta. Eso lo tengo que hacer con la mano. Eso nos permite tener un consumo de batería mínimo. Esas cerraduras nos valen entre 80.000 y 120.000 usos, lo cual en entornos estándar te da una vida útil de la cerradura de 3 a 4 años, normalmente, hasta 5 para casos de muy poco uso, ¿vale? Pero básicamente, ningún tipo de conexión a la cerradura. Cojo el agujero de la puerta, monto mi cilindro o mi manilla y ya está. Y lo único, necesito un lector online conectado al Access Commander, que es a quien voy a enviar los derechos de acceso. Y cuando pasamos la tarjeta, todo se actualiza. Espero haber aclarado tus dudas, Jesús. Si no, el Perfecto. siguiente webinar ya sabemos de qué. Exacto, exacto. Y hay otra consulta que nos traslada Nicolás. Ujú. My2N no están disponibles los perfiles horarios, dice. Correcto, correcto. Como decía antes, el Access Commander, como su nombre indica, está más pensado para la solución de control de acceso. Originalmente el My2N estaba más pensado para la gestión de llamadas, ¿vale? Sabes que tenemos esos dos perfiles, la parte llamadas, interfonía, y la parte control de acceso. Y es cierto que el My2N tenía un enfoque más fuerte en la parte llamadas y el Access Commander más fuerte en la parte control de acceso. Entonces, en el My2N voy a poder definir quién puede acceder, dónde, pero no cuándo. A ver, tengo el cuándo en concepto de fecha de inicio y fin, pero no tengo el cuándo en concepto de franjas horarias. No puedo decir, por ejemplo, que un usuario puede acceder solo de lunes a viernes de 9 a 18. Si tengo esta necesidad, tengo que ir sí o sí al Access Command. ¿Ok? Ahora bien, si la parte gestión en cloud es lo que os atrae, pero las prestaciones del Access Commander os interesan, que son mucho más avanzadas en cuanto a control de acceso, pues que sepáis que está previsto, o puedo decir todavía para cuándo, pero la posibilidad de acceder a través de My2N a una instalación de Access Commander. ¿Ok? Que sepáis también que nos consta que se han hecho ya varias instalaciones del Access Commander, pero en vez de estar almacenado en un servidor en local, virtualizado al cloud. ¿Vale? Aquí yo no voy a entrar en detalles técnicos porque sinceramente me supera, no voy a engañaros, ¿vale? Pero sé que se ha hecho. Entonces, que sepáis que existe esta posibilidad. Y aparte, en paralelo, que sepáis también, pero eso ya estamos hablando de finales de 2027, principios de 2028, se prepara una gran reforma del My2N para que tenga muchas funcionalidades más avanzadas en control de acceso. ¿Vale? Por ejemplo, tampoco podemos gestionar el anti-passback o el control de aforo en My2N, cosas que sí tenemos en el Access Commander, que es realmente nuestra solución más potente en cuanto a control de acceso. Y como habéis visto ahora, le hemos agregado toda la parte log de llamadas, etcétera, que era mucho más accesible en My2N. Entonces, ambas plataformas se están potenciando, cada una a su ritmo, pero la idea es tener a medio plazo dos soluciones completas para la gestión perfecta de llamadas y de acceso, tanto en cloud como on-premise. Ese es el objetivo. Estás muteada, ¿sabes? Que se me olvida. ¿Alguna consultita más? Si no, pues yo aprovecho, he tomado nota por hacer un pequeño resumen y así os doy tiempo a que igual os surge alguna pregunta más. El Access Commander en las versiones anteriores ya permitía crear una máquina virtual o trabajar a través de una máquina virtual o a través del box de 2N. Tenía la integración con LDAP, la gestión de visitas, LPR como credencial, una credencial más, el anti-passback, el aforo. Era una herramienta de integración, tenía herramienta de integración no de red, la automatización, la gestión de cerraduras electrónicas Fortis y en la última versión como novedades pues tenemos el tema de la plantilla de dispositivos para ahorrar tiempo y evitar errores, los logs de llamadas para tener en el Access Commander, además de los eventos de acceso, los de las llamadas, el perfil de administrador como un nuevo rol, el emparejamiento seguro del WebKey, aunque se puede seguir utilizando el tema del PIN, y la gestión de red con el 2N IP Utility. Y bueno, pues en la parte de FICAR, con la gestión de tarjetas seguras,
a mí me ha interesado mucho lo que has explicado de que si uno de vosotros tiene acceso a ofrecer esta solución a diferentes clientes, podéis ser vosotros los que generéis esas credenciales de manera exclusiva. Entonces es una manera de tener al cliente atado a vosotros. Mm, Y la inversión pues no es elevada y podéis sí, dar ese servicio. Y es una diferenciación frente a otras soluciones de control de acceso. Y como decía Sebastián, pues que cada vez es más importante el tema de utilizar credenciales seguras. correcto. Muy buen resumen. Además he corrido mucho hablando, ya lo sé. Bueno, pues nadie más hace ninguna pregunta, así que yo creo que podemos dar por terminado el webinar. Perfecto. Y cualquier cosa, sabéis dónde encontrarnos, dónde contactar con nosotros. No lo dudéis. Eso es. Muchas Siempre a gracias, vuestra Sebastián. disposición. A Muy vosotros bien. Gracias a y todos. buen día Buen a todos. día por Hasta la luego. sombra.